Imagina entrar en una sala donde el olor llega antes que el rey. Un monarca que podía firmar la muerte de cualquiera, pero que no podía detener cómo su propio cuerpo se descomponía en vida. Lo que vas a escuchar no es la leyenda cómoda, sino la historia real de Enrique VIII, el hombre que convirtió su reino en un teatro de miedo. Si quieres más verdades incómodas de la historia, deja tu like y suscríbete, porque lo que viene no lo vas a olvidar. La imagen popular lo muestra como un rey simpático, excesivo con la comida y desafortunado con sus esposas. La realidad fue más oscura. Hoy recorreremos su transformación, el accidente que lo cambió, los banquetes convertidos en operaciones militares, la red de vigilancia que instauró en sus palacios y el tormento psicológico al que sometió a sus mujeres. Y al final, la escena grotesca de su funeral que ni la historia oficial puede maquillar. Pero antes, hay que recordar al Enrique joven, atleta, músico, cazador, el príncipe que parecía destinado a la gloria antes de que todo se torciera. Ese joven vigoroso se transformó en un cuerpo sitiado. Tras 1536, las heridas en sus piernas nunca cerraron. Se infectaron, se abrieron, se pudrieron. El hedor impregnaba pasillos y obligaba a cortesanos a cubrirse la cara con pañuelos perfumados. Su movilidad cayó en picado. Había sillas diseñadas con poleas para arrastrarlo de sala en sala. Servidores seguían detrás, recogiendo trozos de carne muerta que se desprendían de sus piernas. La corte dejó de ver un rey y empezó a temer a un cadáver ambulante. El origen fue un accidente en un torneo de justas en Greenwich. Enrique cayó inconsciente durante horas. No existía neurocirugía. Lo que sí hubo fueron consecuencias. Personalidad alterada. Explosiones de ira. Decisiones arbitrarias. Sospechas permanentes. El dolor físico se tradujo en un reino gobernado por la paranoia. A partir de ese día, la mente del rey ya no volvió a ser la misma. El palacio, tampoco. Su mesa se convirtió en escenario de guerra. Comer dejó de ser un acto privado y pasó a ser una demostración de poder. Cada plato era catado por varios sirvientes. Luego se esperaba media hora para comprobar que nadie caía muerto. La cocina era un búnker vigilado por guardias. El agua, la sal, incluso los platos eran inspeccionados. Un banquete podía durar horas, mientras la corte estaba obligada a aplaudir y sonreír, aunque el hedor de las heridas del rey les hiciera vomitar. Comer era su forma de imponer control cuando su cuerpo ya no obedecía. Su vida privada fue otra cámara de tortura. Con Catalina de Aragón, su primera esposa, el castigo fue la humillación pública. Después de 24 años de matrimonio, Henry declaró que nunca había sido su mujer legítima. Le prohibió ver a su hija, la aisló y la condenó a morir sola. Con Ana Bolena fabricó un caso de adulterio con confesiones arrancadas bajo tortura, incluso de su propio hermano. La obligó a ver morir a hombres inocentes antes de que llegara su turno en el cadalso. Jane Seymour murió tras dar a luz, pero lo revelador fue la reacción de Enrique. Ordenó que se priorizara al hijo antes que a la madre. Jane fue tratada como un simple recipiente para producir un heredero. Ana de Cleves sobrevivió porque firmó la anulación con una sonrisa forzada, agradeciendo que no la matara. Catalina Howard, apenas una adolescente, terminó ejecutada tras meses de encierro y amenazas. Sus gritos en la torre se escuchaban de un extremo al otro. Catalina Parr, la última, salvó la vida por un acto calculado. Convenció a Enrique de que no intentaba instruirle en religión, sino aprender de su sabiduría. Solo así evitó la hoguera. 6 mujeres, 6 ejemplos de matrimonio convertido en laboratorio de crueldad psicológica. Y no solo sus esposas vivían bajo sospecha. Enrique convirtió palacios en fortalezas paranoicas. Mandó construir pasadizos secretos para huir de posibles asesinos. Instaló mirillas para espiar conversaciones. Desplegó una red de espías que vigilaban incluso a otros espías. Guardias dentro de su dormitorio, armados, rotados cada pocas horas, para que no planearan matarlo mientras dormía. La vida en la corte se convirtió en un tablero,
donde cualquier palabra podía ser tu última. La confianza se volvió imposible. La delación, un medio de supervivencia. El cuerpo del rey siguió deteriorándose. Obeso hasta superar los 180 kilos, incapaz de caminar sin ayuda, dependía de sillas con ruedas especiales y de sirvientes que lo movían de sala en sala. La realidad final fue cruel. El poder absoluto no lo salvó de la humillación biológica. Quien había ordenado decapitaciones ahora necesitaba retretes portátiles para evitar accidentes en público. El espectáculo del poder terminó convertido en espectáculo de miseria. Las consecuencias fueron profundas. Sus hijas, María y Elizabeth, crecieron en un entorno donde su legitimidad dependía del humor de su padre. María arrastró ese trauma en su reinado, ganándose el apodo de Bloody Mary por su ferocidad. Elizabeth nunca confió en los hombres ni en el matrimonio, quizás porque había visto lo que significaba casarse con un rey absoluto. La nobleza fue diezmada por purgas. Inglaterra heredó un clima de sospecha que duró generaciones. Enrique VIII no fue un rey simpático ni un simple glotón. Fue un hombre que transformó su dolor físico en crueldad institucional. Murió entre hedor y descomposición, y ni su tumba pudo contener la podredumbre de su cuerpo. Su historia no es entretenimiento, es advertencia. Esto es lo que ocurre cuando el poder no tiene límites. Si quieres más relatos que quiten el maquillaje a la historia, deja tu like, suscríbete y activa la campana. Aquí seguimos mostrando la historia como fue, sin adornos, sin excusas.